El caso de la desaparición de la joven Diana Quer el verano pasado tuvo una gran repercusión y mantuvo el interés de los medios durante semanas y meses. Sin embargo, otros casos como el del joven Iván Durán, que desapareció en la misma zona y en el mismo día que la joven madrileña, o de Manuela Chavero en el pueblo extremeño de Monesterio, casi pasaron desapercibidos o ocuparon mucho menos espacio o interés por parte de los medios de comunicación. En España existen oficialmente 4.164 personas desaparecidas según datos del Ministerio de Interior. Sobre qué factores hacen que un caso despierte el interés mediático y por qué existen tantos casos sin resolver, hablaremos en este nuevo capítulo de Se ha redactado un crimen con Abel González. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Se ha redactado un crimen y vamos a cambiar los papeles, Víctor. Hoy voy a ser yo el entrevistador, ¿te parece bien? Bueno, iremos intercambiando preguntas y respuestas. Al final no me dejas estudiar periodismo. Bueno, pues lo primero en este caso que nos llama a todos la atención es qué hace que un caso determinado, en este en concreto, el de Diana Quer, pues ocupe tanto interés mediático, los medios se hagan eco de este caso y por el contrario pues se dejen otros casos en el tintero. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar o cuáles son las características para que desde un punto de vista periodístico sea más atractivo este caso de Diana Quer que otros que vamos a analizar también a lo largo del... Pues yo creo que en este caso pues han juntado distintos elementos que confluyen y que convierten una tormenta perfecta mediática, ¿no? En primer lugar, estamos ante un caso evidentemente de pues, una chica joven, una menor, que desaparece pues, en condiciones pues, muy extrañas, lo cual ya de por sí pues, tiene desde luego un impacto social. En segundo lugar, tenemos también otros elementos que han evidentemente yo creo que influido, ¿no? Que es, pues, en fin, son una familia de un alto poder adquisitivo que además tenían determinados factores personales, pues en fin, una separación pues traumática, dos hijas también que se exponían también bastante a través de las redes sociales, iban aireando un poco su vida, que también han generado pues un cierto morbo alrededor de lo que pasaba en ese matrimonio y con las dos hijas. Y luego también pues hay un factor que indudablemente también es importante en los medios de comunicación. No es lo mismo que un acontecimiento ocurra en verano, donde digamos no hay una actividad política, social importante, y donde es muy habitual que en verano encontremos este tipo de casos porque hay menos noticias, hay menos flujo informativo que en otros casos. Yo creo que todos esos elementos han generado pues una expectación que ha ocultado incluso otros, que es lo que queremos un poco en este programa, es dar voz también o analizar por qué otros casos que son igual de graves no tienen ese impacto, ¿no? Claro, y en este caso ¿no crees que también tiene que ver pues la influencia que pueden tener diferentes personalidades que han salido también en los medios, o la presión que puede hacer la familia sobre los medios de comunicación? ¿Tú crees que eso también ha podido influir en este caso? En este los caso, contactos de la familia y que puedan... Hemos hablado ya en algún capítulo de Se ha redactado un crimen, por ejemplo el caso de Joaquín, digamos el primer gran caso mediático de acoso escolar o de un chico que se suicidó por acoso escolar, era sobrino de Ceberio, que era el director del País por aquel entonces, o el caso del sobrino de Alfonso Sía, que murió de una paliza por un portero de discoteca a la salida de una discoteca. Evidentemente esos casos, cuando las víctimas, ¿no?, o las familias pues tienen unos contactos sociales importantes y periodísticos, pues, y la cercanía a los periodistas, pues tiene evidentemente más cobertura que si desgraciadamente pues se trata pues como esta chica extremeña que ha desaparecido y es una mujer pues humilde de un pueblo, ¿no? Sí. Entonces, lo único que si atendemos también a los medios, parece ser que cada vez estamos viendo noticias que están más relacionadas en este caso con otros, precisamente con otras desapariciones, y lo que se aduce en estos momentos es precisamente lo que nosotros estamos analizando, ¿no? Y también se le está dando publicidad a esos otros casos, como por ejemplo nosotros los que vamos a mostrar ahora, es decir, que también tiene ese efecto contrario, ¿no?
desde un punto de vista periodístico, en el que también esa denuncia sobre por qué atendemos más aquí, por todos los elementos que has dicho, y luego también pues aparecen otros casos que no son tan llamativos. Porque no el se caso, trata... digamos, más llamativo y desde luego además ha tenido también un eco, un eco muy relativo en España, es el de Iván Durán, que es un chico que desapareció pues también en Galicia, a pocos kilómetros de la zona donde desapareció Diana Quer, y bueno, pues estamos en un caso de desaparición que ahora recientemente se ha encontrado su cuerpo, parece ser que todo induce a pensar que era un suicidio, pero el padre y la familia se han quejado de que durante los primeros días o las primeras horas esa prioridad en la búsqueda de Diana Quer pues pudo, según la familia, pues evitar que a su hijo se le hubiera podido encontrar con vida, puesto que se marchó a un bosque cercano a quitarse la vida, ¿no? Entonces, cómo también se gestionan esos recursos, pues también es algo que desde tu experiencia también conviene un poco. Hemos visto que cuáles son las prioridades de los periodistas, sí, y cuáles son las prioridades en los cuerpos y fuerzas de seguridad a la hora de establecer pues una búsqueda tan intensiva como la de Diana Quer o la de este chico, que la familia se quejaba de que no, sí, que tuvieron que ellos contratar incluso a perros sí, de rastreo, tener a un dron y en sus propios medios. En este caso existen pues multitud también de variables que pueden entrar en este hecho para que se atienda con mayor medida a unos o se destinen mayores recursos para buscar a unas personas en vez de buscar a otras. Lo primero es pues el análisis que se realiza sobre el riesgo que puede entrañar en este caso la desaparición. El Ministerio de Interior tiene un protocolo activado en el que, bueno, pues es un protocolo un poco que yo creo que debería mejorarse, porque ya el hecho de que sea una menor de edad o un menor de edad pues hace que sea una desaparición de riesgo, y entonces se tienen que articular una serie de recursos. Una vez que se recoge la denuncia, se tienen que articular una serie de recursos de manera inmediata, pero también sabemos en este sentido que muchos menores de edad desaparecen durante tiempo determinado, no son tampoco desapariciones muy por decirlo así, peligrosas, en las que se pueda determinar que si no se encuentra, ¿no? Son voluntarias. Y luego también está el hecho de que todo aquello que no se pueda conseguir en las primeras 24 o 48 horas, pues ya va a entrañar mayores dificultades en cuanto a la investigación. Es decir, cualquier menor que se pueda encontrar en esas 48 horas, pues lo normal es que llegue a buen puerto esa investigación. Pero aquí entran diferentes variables, como he dicho. Por una, ese análisis que se realiza, ¿no? En el que, bueno, pues si tenemos una persona que es adulta, que ha tenido otros momentos en los que también se ha marchado, que tiene una red por la que se podía ir, o incluso ha dicho que ha manifestado que en diferentes ocasiones que quería marcharse, bueno, pues a eso no se le destinan tantos recursos, se realiza un pequeño seguimiento y ya está. Sin embargo, cuando tenemos esas otras características, pues es cuando se puede aumentar. Pero aquí lo interesante, y es donde entra lo que podemos analizar nosotros desde este programa, es ¿qué influencia pueden tener los medios de comunicación en este sentido? La influencia es muy grande, porque lo primero que se preguntan en este caso, lo primero que se estima por parte de los juzgados y de la policía, pues es esa presión mediática. Oye, que estamos encima, que están observando el trabajo que hacemos, que están todo lo que están viendo con lupa todo lo que estamos haciendo para tratar de resolver este caso, y por tanto pues se destinan más recursos. Eso qué duda cabe, si es un caso mediático se van a destinar. Habría que recordar el programa que fue, digamos, el pionero en España en poner el foco a los desaparecidos, que fue el programa de Paco Lobatón, que ahora más tiene una fundación precisamente de desaparecidos, que es el programa Quién sabe dónde, ¿no? Claro, aquí también existe otro problema, porque muchas veces cuando se está tratando de resolver este tipo de casos, pues lo conveniente a lo mejor es no airear demasiado el caso, no buscar demasiada información, porque al final va a llegar muchísima información que no tiene nada que ver. Por desgracia, y se veía en este programa, en el programa de Paco Lobatón, cuando salía la desaparición de cualquier persona, pues llamaba a todo el mundo que la había estado viendo aquí y allí, y eso, qué duda cabe, entorpece la investigación, porque tienes que tener a una persona que está destinada a tratar de verificar todo lo que se está diciendo. Y por desgracia las personas pues tenemos mucho afán de protagonismo, y cualquier cosa que
que creemos que puede ser útil, sobre todo si sale en la televisión, pues estamos dando esa información. Luego aquí surge otro problema, y es que nosotros, las personas, pues también tenemos una serie de problemas a la hora de identificar, ¿no? Y nosotros vemos simplemente una fotografía que nos han puesto en un sitio y vemos cualquier persona que se puede parecer y la identificamos de una manera errónea. De hecho, el caso del chico Iván Durán, su padre se recorrió media España y especialmente una zona de Huelva y de Portugal, porque habían llegado muchísimas llamadas que le habían visto a su hijo allí, y su hijo estaba muerto prácticamente del primer día. Tenemos muchos errores en el procesamiento, sobre todo de las identificaciones, que esto también tiene que ver con otra parte de la criminología, que son las ruedas de reconocimiento y demás, donde se está condenando a muchas personas, se está condenando a una serie de personas por esas falsas identificaciones. En el caso de desaparecidos, pues desgraciadamente también se da. Y el problema va más allá, en el que se está dando una serie de esperanzas a la familia y, como podemos entender, pues son hechos muy dramáticos, porque aunque sea un homicidio, tú tienes el cuerpo, pero en este caso no tienes el cuerpo, siempre albergas algún tipo de esperanza. Y que te estén comentando cada 2 por 3 que bueno, que es posible que esté allí, aquí, mareando a la familia, pues eso está haciendo que se revictimice a la familia en este sentido. En nuestro caso, en el caso de Diana Quer, se recibió un correo electrónico en el que supuestamente era ella diciendo que estaba bien, que no se preocupasen. Entonces, imagínate cómo se puede victimizar por utilizar mal los medios de comunicación, en este caso, y darle esa publicidad a aquellos casos en los que, bueno, pues a lo mejor está bastante claro que, por desgracia, ha sido un homicidio, un asesinato, pero no se encuentra el cuerpo. Y, a ver, ¿crees que el hecho de que existan más de 4.000 personas desaparecidas y el que el Ministerio haya creado recientemente un Centro Nacional de Desaparecidos, crees que en fin, en España existe una... es relevante desde el punto de vista, si lo comparamos con otros países, la cifra? Aquí entramos en el problema también de la percepción de inseguridad y del miedo que se pueda establecer en este sentido. A ver, de estos 4.000 casos sin resolver, pues habrá que ver, porque no de todos se hace un seguimiento, no de todas las denuncias que se pone después se retira la denuncia, no en todos los casos cuando hay indicios claros, pues de lo que digo, de que ha sido una desaparición forzada o voluntaria, pues al final se esclarecen, porque no hay medios para hacerlo. Y en este caso, de esos 4.000 tendríamos que ver realmente cuáles son los que están ahí detrás. Es decir, primero tenemos que analizar los datos de una manera más real y saber cuál de estas cifras que nos está dando el Ministerio del Interior, y para eso este Centro Nacional de Desaparecidos pues puede funcionar, para hacer ese primer estudio, ese primer balance de realmente cuáles son los casos que tenemos, que en esto también hay una serie de organizaciones, de asociaciones que están trabajando y están trabajando muy bien, en el que también sirven de apoyo a la familia, pero a la vez se tiene esa radiografía real de lo que está sucediendo. Yo aquí soy escéptico y tendríamos que ver cuáles son los datos reales que tenemos en este sentido de esas desapariciones, porque se habla incluso de 100.000 casos en los últimos 10 años, 100.000 denuncias, claro, son denuncias, tenemos que hacer ese seguimiento de las denuncias y ver realmente cuáles son los casos que puedan ser activos y cuáles pues pueden ser más inquietantes porque nos estén indicando pues eso, que ha sido una desaparición forzada, que en definitiva son los casos que nos pueden interesar en este sentido. Y sobre el centro yo creo que es algo interesante, sobre todo de cara a que las víctimas, en este caso las familias, no estén desprotegidas, por llamarlo de alguna manera, porque peor que sufrir la muerte, como hemos dicho antes, la muerte de un familiar, es no saber qué le ha pasado. Y por último, preguntarte también si en la mayor parte de estos casos más graves y que la desaparición se prolonga durante años, se intuye pues que normalmente el final pues es que la persona ha fallecido o la han asesinado. Sí, cuanto más tiempo pasa, pues al final hacia donde te parece indicar todo esto es que pues la persona ha fallecido, la han matado y no se encuentra el cuerpo, que también son casos que se producen. Otra cosa más rara, que sí se ha dado en otros países, como en Estados Unidos o en Suiza, es el caso de personas que tienen secuestradas pues eso, a adolescentes o niños pequeños y los tienen en su casa durante muchos años y al final se descubre y están. Aquí en España eso es más complicado, es más raro. Yo no conozco ningún caso que se haya dado en este sentido. Es decir, que cuando ya ha pasado tiempo, pues lo más normal es
que los indicios pues te lleven a determinar, bueno, pues que normalmente que lo que se ha hecho ha sido ocultar, final no ha sido feliz. Exacto, ocultar el cuerpo, y de hecho hay algunas sentencias en las que se ha condenado a personas por un homicidio. Asesinato no se sabe porque al no haber el cuerpo no se conocen las circunstancias, pero sí, con todos los indicios que había, se ha condenado a las personas sin haber encontrado el cuerpo. O tenemos el caso en Canarias de Jeremy, en el que bueno, pues está bastante avanzado y ya se sabe que pudo ser víctima de una agresión sexual y se hizo desaparecer el cuerpo en este caso. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con el último capítulo de Se ha redactado un crimen. Como siempre, podéis seguirnos a través de las redes sociales, a través del grupo en Facebook, a través de Twitter con el hashtag SHRUC, y os invitamos a que nos sugiráis temas y podamos seguir trabajando en otros temas de interés. Muchas gracias. Pues gracias a todos, y en el próximo capítulo aquí estaremos. También admitimos recomendaciones, sugerencias, porque este caso, tenemos que decirlo, que lo hemos sacado por nuestros técnicos, tanto Mar como Alejandra, que nos han implorado: queremos que habléis del caso de Diana Quer. Pues va dedicado a vosotras.